Tridente Aceleradora presenta Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Cavernícolas, el podcast para papás. Y en esta ocasión regresamos a las entrevistas con papás. Pero papás, en esta ocasión vamos a tener como invitado a Alejandro Espiru, que él es experto, especialista en acompañar la emocionalidad de los seres humanos. Facilitador emocional y holístico para hablar de temas bien interesantes. La verdad es que cuando yo escuché por primera este concepto me pareció nuevo, no lo había escuchado. Y tenemos a una persona que ha sido experto para trabajar en la parte más dura, más ruda de la sociedad, pero también en la parte más blanda. Ya verán, porque Alejandro es experto, facilitador holístico en temas de indagación compasiva, el cómo recuperar la resiliencia en el ser humano y sobre todo en cómo estar en el presente, disfrutar del presente a través de todas las técnicas, las prácticas que él tiene como experto en mindfulness. Pero también es papá de 2 crías. Y pues lo que me resta es presentar a Alejandro y darle la bienvenida. Alejandro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y qué ganas de este capítulo mutuamente, Alejandro. Gracias, Omar. Gracias por la presentación. Encantado de estar aquí conversando contigo. Pues este es un espacio para hablar con mucha franqueza, con mucha honestidad sobre esto que hemos tenido nosotros ya una primera conversación sobre, pues, desde cómo llegamos a la paternidad y lo que haces y cómo le estás vinculando, Alejandro, ¿no? Yo sé que tienes un recorrido, pues, de tu profesional. Primero, estuviste involucrado en capacitar, ser consultor en temas de seguridad. Yo hablaba de la parte más dura, es que desde ahí aprendiste, digamos, a atender una parte dura, una parte que es también muy sensible para la sociedad y muy importante. Pero diste la vuelta, no solamente haces intervención en temas de seguridad pública, que es uno de los temas, incluso yo diría, tan importantes hoy día para nuestro país y para la sociedad en el mundo, cada vez más, ¿no? Es un tema complejo, pero te dices, vamos con las personas. Y le diste vuelta y te especializaste de nueva cuenta, hiciste una reinvención de tu especialidad y te dedicas también a hablar sobre la parte más sensible de las personas. Justamente, fíjate que llevo 15, 16 años trabajando de cerca con la policía, principalmente al inicio con intervenciones asociadas a las instituciones policiales, prácticas, políticas, procedimientos, capacitación, como decías, que es muy importante para entender dónde están las carencias respecto a cómo funciona la policía. Pero a medida que fue avanzando y que fui dándome cuenta realmente de que las instituciones están hechas de personas y que las personas enfrentan sus propias adversidades más allá de la función y el servicio, sino sus propias adversidades, entendí que era muy importante que hubiera más posibilidades, acercar herramientas a las personas, principalmente policías, hombres y mujeres que están en estas instituciones, para que puedan desde su propio entendimiento acompañar a otras personas, porque al final del día lo que hacen como parte de su servicio es acompañar y brindar servicios a otras personas. Entonces, de manera paralela, por mi propia experiencia, había ido yo avanzando en mi propio entendimiento personal, desarrollando habilidades, buscando diferentes herramientas. Y ahora lo que intento hacer es una mezcla de las dos. Por un lado, acompañar a personas, también a víctimas de violencia y la delincuencia, porque estuve cercano a ese sector por otra experiencia profesional que tuve en el pasado, pero acercar justo todas estas herramientas a este sector de la población que las necesita, pero que normalmente está como apartado de la posibilidad de acceder a ellas, porque justo como tú dices, es un sector en el que se considera pues la parte dura, la cara del Estado, que tiene que ser de poner orden, de ser rígido, ¿no? De mantener el espacio público y demás. Pero ¿qué pasa con las personas que están detrás de ese servicio? De un uniforme, de un uniforme, y que todos los días se encuentran adversidades en la sociedad, en la familia, con los mandos, ¿no? Con la propia institución, y que no cuentan con las herramientas necesarias para poder poner orden a todo esto que tienen que enfrentar. Y cosa muy valiosa, aquí hemos tenido en esos micrófonos también a un invitado que ha ejercido por más de 20 años en la policía. Y te das cuenta que también muchas veces le otorgamos una responsabilidad
a la policía de cómo estamos como sociedad, como país, pero pocas veces somos conscientes de la responsabilidad que tenemos nosotros también como sociedad, con nuestra policía y con los vecinos y con los de al lado. Entonces es importantísimo el hablar sobre las personas, cómo somos, ¿no? Hay tanta tensión en nuestra vida diaria que en el tráfico, ¿cuántas veces no ves que le estás pitando, que no lo dejan pasar a otro para que se meta? Te sientes ofendido, pero eso es un tema de trabajar personalmente. ¿Quién eres tú cuando alguien se te mete, te gana un microespacio en la vía pública? Por supuesto. Y ahorita que decías de esta sesión que tuviste con el policía, que me gustó mucho y agradecí mucho porque en realidad hay pocas ocasiones en las que le da voz a los policías. Y agradecí mucho que desde un ámbito, desde la paternidad, pudiera este policía contar su experiencia, que también me parece que no es la única, porque Claro, hay muchos policías con otro tipo de experiencias mucho más complejas así y diferentes. Digamos, y así son las historias. Todo mundo, o sea, esto es lo que hemos aprendido en Cavernícolas, Alex, es a entender, a abrazar la gran diversidad que tenemos todos para dialogar, para enfrentarnos, para acompañar las paternidades. Claro, y justo porque la paternidad, desde mi punto de vista, es el resultado de las experiencias personales. Sí. Entonces, pues cada cabeza es un mundo y por lo tanto cada paternidad está relacionada con un mundo diferente. Pero esto que decías de las y los policías como personas, me parece que es fundamental. A veces como sociedad olvidamos que la policía es un reflejo de la sociedad en sí misma. Entonces no es ni más, ni menos, ni mejor, ni peor que la sociedad de la cual forma parte. Sí, no es como que de pronto traemos a hombres y mujeres policías de una sociedad distinta, de un planeta distinto y tratamos de adaptarlas a las circunstancias de nuestro país. No, son personas que experimentan el día a día, ¿no? Después de quitarse el uniforme, pues tienen familias que se desenvuelven en el mismo sistema escolar, laboral, ¿no? Que nosotros y nuestros familiares, que enfrentan las mismas adversidades con el gobierno, con los servicios, el mismo tráfico y demás, pero que además tienen una carga personal mucho más pesada asociada a la responsabilidad que tienen como funcionarios encargados de cumplir la ley. Esto es importante porque, no sé, yo tengo dos cosas que socialmente poco lo he compartido. Uno lo compartí hace poco en mis redes sociales personales de Instagram, donde yo en el tráfico me tocó ir a una junta hace un par de semanas o hace una semana y siempre en las paradas de camión veo gente formada. Hoy hay un fenómeno interesante en la Ciudad de México. Para subirse al camión, y creo que eso fue después de pandemia, la gente hace fila. Antes hacíamos bola. Sí. Y hoy estamos haciendo fila. Eso me parece fabuloso. Yo creo que fue una adopción nueva. No sé cómo, pero son pequeños detalles que nadie lo ha dicho. Ni cómo surgió. Y como sociólogo también me llama la atención, lo observo todo el tiempo. Y lo veía, ¿no? Y veo esa fila. Hace una semana vi esta fila. Y estaba esperando un semáforo. Y yo pues, vengo en mi carro solo con 4 espacios más vacíos. Y siempre desde hace años traigo esa reflexión. ¿Cómo? O sea, me dan ganas de decirle a la gente, ¿a dónde vas? Yo voy derecho, te doy un ride. Igual aliviano a alguien, igual alguna vez subí a una persona, un transeúnte, que venía un chavo, venía con un niño cargando en brazos y estaba lloviendo. Y me paré y le dije, ¿a dónde vas, viejo? Yo voy un poco, pero te puedo dar un ride. O sea, qué chingón. Y justo iba a una plaza comercial que está atrás del World Trade Center y me tocó 10 minutos. Temeroso, vio que tenía yo atrás todavía tenía la silla del auto de mi hijo. Entonces volteó a ver y dijo, pues entiende el tema. Y le dije, güey, hago esto por primera vez, pero te doy un ride, está lloviendo y vienes con tu hija. Que gracias por alimentarme. Le di el ride y fue por su esposa. Después me conté la historia que iba por su esposa. Pero esas cosas son las que socialmente siempre me quedo con las ganas de hacer algo. Yo personalmente cada vez, antes del capítulo, siempre lo he hecho. Cada vez que veo a un policía en donde yo vivo, hay personas de vigilancia en las entradas, en los accesos, y los saludo y a mi hijo le siembro el tema de ser amables siempre, desde siempre con las personas. Pero a lo que voy es que estas cosas sociales que no las hacemos con los policías o con la gente de servicio, a mí siempre saludo a un policía en la calle. Les doy hasta luego, buenas tardes, les digo buenas tardes, o los buenos días, buenas noches. Y a veces voltean así como sorprendidos de, alguien me saludó y no me la mentó, no me dijo algo, no me vio mal. Pero yo sí siento que hemos construido un odio, no sé por qué. O sea, sí entiendo que el 68, la parte de la represión, lo que significa quien trabaja ahí, pero son seres humanos. Yo así los veo también, ¿no? No solamente como el significado o el simbolismo que está detrás de la institución, sino también a veces me dan ganas de abrazar, verlos en el semáforo lloviendo y ahí estoicas también, ¿no? O sea,
Y en su labor, creo que hay una gran labor que no apreciamos hacia la institución y a las personas que trabajan en una institución como la seguridad pública. Sí, tal cual. Y yo creo que hemos ido poniendo una serie de etiquetas en torno a la policía que nos ha ido distanciando de la policía. Se ha generado estigmas, ¿no? Claro, y ha ido siendo como ustedes policías y nosotros ciudadanos y ciudadanas, pero no entendemos que las y los policías son ciudadanas y ciudadanas también. Eso es lo que detonó mi mega reflexión, que ya se fue por otro lado. Tenía que sacarlo. Y a mí me gusta sacar estas cosas de hacer constelaciones familiares, dirían por ahí. Ay, qué bueno. Y recurarlo. No se habla mucho, pero está justo en la base de la reconciliación, de lo que llamamos, o que quisiéramos que fuera la reconciliación policía-comunidad. Significa ver a los y las policías como sujetos de derechos, no nada más como objetos que están ahí cumpliendo una función, sino también como personas y lo que significa una función con una responsabilidad tan fuerte como la que tienen. Totalmente. Con horarios dificilísimos, con dificultades en la familia, con mandos que les exigen, con la ciudadanía que les exige, ¿no? Y entonces, claro, es enorme la responsabilidad que cargan y por eso la necesidad de poderles brindar herramientas que les permitan manejar mejor el estrés, por ejemplo, la presión y una serie de dificultades que como seres humanos, más allá de la función, tienen, porque claro que tienen relaciones y relaciones problemáticas o no, pues, pero como cualquier persona, y claro que tienen problemas con la paternidad y con la esposa o el esposo, ¿no? Pero todo eso lo tienen que dejar de lado para poder cumplir. Servir. Si no hay una regulación emocional, ¿cómo esperamos que policías que no están regulados emocionalmente o que no han avanzado en una agenda de salud mental puedan dar afuera lo que estamos exigiéndoles cuando ni siquiera somos capaces de brindarles los mínimos necesarios en términos de estas herramientas, ¿no? Es difícil, pero sí hay que avanzar hacia una agenda de salud mental de la policía, que es ahí como ese espacio en el que yo intento moverme ahora. ¿Y cómo le hice la vuelta? ¿Cómo le das la vuelta hoy a hacer una indagación compasiva? Ajá. Este tema de trabajar la resiliencia del ser humano, entiendo que esto lo que haces es más desde la vida cotidiana. Mira, la indagación compasiva es un enfoque terapéutico desarrollado por una persona muy conocida a nivel mundial que se llama Gabor Maté. Gabor Maté es un especialista, un doctor canadiense que durante muchos años trabajó con personas adictas y personas al borde de la muerte, personas que ya estaban desahuciadas. Y él, desde la medicina tradicional, intentando ayudar, se dio cuenta de que la medicina en muchas ocasiones, en lugar de ayudarles, estaba generando muchos de los problemas de los cuales estaba él tratando de sacarlos. Y empezó a hacer una serie de reflexiones respecto a, más allá de estas prácticas alternativas de medicina, es cómo podemos trabajar desde las emociones para ayudar a las personas. Porque él, en su día a día, particularmente con las personas que estaban desahuciadas, pues empezó a hacer, porque además era en la periferia de Canadá, de Toronto, si no mal recuerdo. Entonces no había muchos recursos económicos, ni mucho menos, y entonces pues él acaba haciéndolo un poco como de terapeuta, ¿no? Como acompañando a las personas en su lecho de muerte y con las adictas. Y poco a poco empezó a tomar notoriedad la forma en la que él estaba ayudando a rescatar a estas personas. De forma tal que, digamos, en un plazo más largo de tiempo, pero personas se acercaron con él y dijeron, es que lo que haces de verdad está ayudando. ¿Cómo lo hacemos para transformar esto que tú haces de manera espontánea y como muy natural en un especie como de enfoque o procedimiento, un programa? Y él dijo, no, eso no existe porque pues me sale natural. Pero lo convencieron al final del día y durante 10 años que se tardaron, ahora ya existe este enfoque que es de indagación compasiva y es un programa de formación que permite a las personas que hemos sido parte de él como entender esto de la importancia que tiene la conexión entre las emociones y las creencias como parte de las dificultades que tenemos todas las personas en el presente, ¿no? Y se llama justo indagación compasiva porque lo que trata es de ir desmenuzando poco a poco lo que sucede en el presente, ir indagando con preguntas hasta encontrar cuál es la raíz, ¿no? Como la creencia medular que originó que hoy en día haya cierta incomodidad, problema, enfermedad, adicción o como quieras, pero hacerla de forma compasiva, entendiendo que en la medida en la que somos capaces de integrar lo que nos sucede, podemos hacernos cargo de eso y entonces sanar las heridas de la infancia. Y es un método terapéutico 100%. O sea, ese es un tema de conversacional. Exacto. Es, digamos, pero no es un enfoque tradicional, ¿sabes? Sí. No es como una terapia psicológica tradicional. Lo que busca la persona que es el facilitador, como yo en este caso, es acompañar a la persona que es consultante a que ella misma se dé cuenta de que ella misma vaya elaborando respecto a su presente y cómo el presente viene acompañado de vivir todo el tiempo en el pasado. Entonces, una de las máximas de la indagación compasiva es todo lo que está en el presente no es en el presente, es del pasado.
Sí. Entonces, en la medida en la que puedes tú identificar cuál es la creencia medular que desató que hoy en el presente tú te comportes de tal forma o reacciones de tal forma o te duela tal cosa, ¿no? O tengas tal adicción o tal mecanismo de defensa, de adaptación, tiene que ver con alguna desconexión que sucedió en el pasado. Y esta es la palabra clave. Porque el enfoque de interacción compasiva es un enfoque informado en trauma. Es decir, como la base estructural es el trauma. En algún momento sucedió un trauma. Y el trauma entendido no como el evento en sí, sino qué sucedió dentro de mí ante ese evento. Y eso es lo que se llama trauma, ¿no? La forma en la que yo como persona, principalmente niños y niñas, reaccionamos en nuestro interior para poder lidiar con lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque la pregunta es, ¿por qué dos personas, o miles de personas, pues, pero por qué dos personas que enfrentan la misma situación tienen vidas tan diferentes, ¿no? O reaccionan tan diferente, Claro. ¿no? Y entonces, lo que está detrás de eso tiene que ver con cuál era el entorno alrededor de eso. Es decir, qué tan capaz era el niño o niña de poder acomodar lo que le estaba sucediendo a partir de las herramientas y disponibilidad emocional, principalmente de mamá y papá. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, cuando no hay mamá o papá disponibles emocionalmente para permitir al niño acomodar la experiencia, entonces el niño se desconecta como un mecanismo para poder sobrevivir, ¿no? Ese, pues, lo único que tengo es desconectarme de esa emoción, porque si no es demasiado fuerte el dolor que no voy a poder sobrevivir. Entonces se desconecta y ahí es donde viene el trauma. Y ese desconecte es lo que se genera en una creencia respecto a mí como persona que vive el trauma, respecto a mi entorno. Y entonces cada vez que algo sucede a lo largo de mi vida que me recuerda de manera inconsciente eso que pasó, entonces viene el trauma y reacciono. Y mi comportamiento está condicionado y entonces me duele, o entonces me peleo, o entonces lloro, o me siento triste, o me deprimo, lo que sea, ¿no? Entonces eso pasa en el presente, pero la única forma de entender el presente es escudriñando un poco respecto a dónde se dio la desconexión para tratar de integrar esas emociones, generar la conexión y entonces poder sanar esas heridas. Y el valor, creo que me parece muy valioso el tema de integrar las emociones, Alex. Porque hoy, afortunadamente, creo que las nuevas generaciones de papás o las generaciones que hoy estamos pues, siendo tomadores de decisiones, estamos trabajando con las decisiones o con las emociones. Hoy las emociones no nos dan miedo como les daban miedo en el caso de mis papás o a mis abuelos, a mis tíos, que son los referentes con los que vamos creciendo. Claro. Y hoy creo que estamos siendo mucho más sensibles, más abiertos. Yo recuerdo haber visto niños, o yo estaba más grande, adolescente, veía niños que se decían te quiero o se abrazaban. Y decía, ¿estos qué les pasa? No, ¿por qué? Después fui entendiendo que era algo bonito, que mi ser se registraba como algo bonito. Que a lo mejor yo no tenía con quién hacerle así este cariño, esta emoción. Pero es, oye, qué padre que crezcas así. Que vayas y que un niño a otro, una niña a otro vaya y le toque el brazo si se pegó la pierna y trate de generar este acompañamiento, ¿no? Pero es un tema de las emociones en todos lados yo creo que está no tan valorado socialmente, porque pareciera que hablar de emociones es hablar de debilidad. Sí. Y eso creo que todavía. Sí. Pero tienes razón, creo que cada vez se va derrumbando poco a poco porque todavía hay mucho trabajo por delante, claro. Pero el estigma relacionado con la vulnerabilidad, ¿no? Sí. La posibilidad de mostrarse como cada quien es. La vulnerabilidad en realidad tiene que ver con la capacidad de sentirse herido. Sí. Y entonces cuando una persona se siente herido o expuesto automáticamente, pues hay una distancia. Y entonces se guardan las emociones y entonces pues uno no quiere mostrarse como es. Pero si bien ha ido avanzando, lo veo yo también así, lo comparto contigo, Mar, sí creo que todavía hay mucho que hacer en el entorno social, ¿no? Sí. Principalmente en el entorno social de los hombres. Sí. Donde todavía hay mucha resistencia y resiliencia, digo, no resistencia, sino resistencia, sí. y sentirnos reacios a sentirnos vulnerables, porque no nos gusta. No, es un lugar incómodo, ¿no? Es un lugar incómodo. La vulnerabilidad es un lugar incómodo y más si hay dos masculinos o más masculinos en una misma habitación. Sí. Que ese es el gran reto, ¿no? Yo lo he platicado, creo que lo conversamos, que yo formo parte por voluntad propia y en eso pasa también, cumplí ciertos requisitos para ser parte de un grupo de emprendedores y empresarios en México. Y la metodología, una cosa que me encanta es que hay una metodología para llegar a un 5%, ese 5% que nadie le cuentas.
Y eso implica que sea una sesión de alta secrecía donde todos somos vulnerables. Hay una metodología para sensibilizar la vulnerabilidad entre todos, ¿no? Y todos empresarios, emprendedores y no sé qué. Pero es tan efectiva y es tan sanadora, es tan buena, que en realidad lo que tú estás escribiendo hace un momento, es esta manera donde uno aprende a ceder su espacio, a ceder en una mirada, a ceder en un escucha, en un tiempo de escucha donde no todo el tiempo estás hablando, donde no siempre debe haber una respuesta ante alguien que se encuentra vulnerable, herido, dolido o con algo que te incomoda. Y eso, yo lo que he aprendido mucho en este proceso, y esto me ayuda a madurar cavernícolas, que todos y todas, en casi todo momento de nuestra vida tenemos espacios, líneas de vulnerabilidad, que no las tenemos que estar sacando todo el tiempo y también hay que ver en momentos, espacios, trabajarlo con expertos como tú, pero hablar de la vulnerabilidad es algo que me parece tan sencillo, pero tan sofisticado, que nos ayuda a trascender en muchas cosas, Alex. Sí, por supuesto. No podemos olvidar que somos personas que se encuentran en sí mismas a partir de las relaciones, es decir, somos seres relacionales. Claro. Y la supervivencia del ser humano tiene que ver justo con las relaciones. Pero somos incompletos en la medida en la que no aceptamos relacionarnos desde la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, claro, quizá esto es más para los hombres porque las mujeres se sienten más cómodas en círculos de mujeres. Más acostumbradas, socialmente han crecido así, culturalmente han crecido en muchos aspectos. El mismo entorno ha permitido de alguna forma que ellas, pues digamos, tengan más otro tipo de interacciones, ¿no? Mientras que los hombres somos interacciones más superficiales y menos ligadas a cómo nos relacionamos tú y yo, o nos relacionamos desde los estereotipos, ¿no? Sí. Tú has hablado mucho de eso en tu podcast, pero no podemos olvidar que en la medida en la que estamos limitando nuestras relaciones, nos estamos limitando a nosotros mismos. Claro, porque nos conocemos en la medida en la que nos relacionamos. Y si yo no soy capaz de relacionarme desde mi autenticidad, de alguna forma estoy renunciando a mi autenticidad, y eso es parte de la desconexión emocional. Totalmente. Es un tema de si no te das realmente, no estás conectado. Y es que son tantas capas sociales, ¿no? Desde las masculinidades, desde los espacios donde trabajas, donde se nos ha orillado de alguna manera social, socioculturalmente a los hombres a ser fuertes, ¿no? Y entonces si eres fuerte pareciera que está peleado con lo vulnerable. Pero en realidad trabajar bien la vulnerabilidad es magia, te hace más fuerte. Tal cual. Hablamos ahorita de las etiquetas, ¿no? Y una de las etiquetas o estereotipos tienen que ver con qué es fuerza, que claro, fuerza siempre ha estado ligado como al hombre, ¿no? Sí. Y fuerza desde el aspecto físico incluso, pero hasta la forma de relacionarse, que tienen que ver fuerza igual como agresividad, como a violencia. Pero no es así, la fuerza tiene que ver con la posibilidad de incluso, integral. Claro, incluso mostrarse como es sin necesidad de tener que ocultar nada. Eso yo creo que te hace no solo fuerte, sino poderoso. En la medida que no tienes que trabajar sino que a partir de lo que eres y quién eres, puedes hacer lo que estás buscando lograr. Uh-huh. Y es aprender a reconocerte auténtico. Eso. ¿No? Y no cumplir con las expectativas de nadie más, que eso también pasa. Sí. Vas al trabajo y las expectativas del trabajo es que todos son, y hay códigos que en los ámbitos laborales, bueno, entiendo que en la policía ahí sí los mandos tienen y la misma estructura, pues te dirige a ciertas cosas. Pero en los aspectos de repente es cumplir con el estar bien todo el tiempo, verte bien, ir para adelante, echar. Pero hay poco tiempo para ir rompiendo. Y creo que también yo voy viendo cada vez más pistas de gente que va rompiendo los estereotipos. Afortunadamente, y bueno, estamos sumando un poquito a eso, Alex. Entonces tú haces tú eres experto en manejar estos métodos, acompañar a personas a trabajar la indagación compasiva. No sé si la palabra es experto, sí. Te agradezco mucho esa etiqueta, pues, pero sí, digamos, ha sido parte de la formación y lo que hago ahora. Y déjame nada más hacer una puntualización en esto que me parece sumamente importante de la autenticidad, porque está justo en el centro de la indagación compasiva. Porque a la autenticidad tuvimos que renunciar casi todos y todas cuando éramos muy chiquitos. En la infancia. Y esa es parte de la desconexión, ¿no? En algún momento en donde tuvimos que decidir si yo cualquiera, pues, pero niño o niña,
era lo que quería hacer y gritaba Libre, y hablaba y se auténtico, expresaba como salvaje. quería expresarse o tenía que controlarse para complacer a educado. mamá o papá, porque la cara, porque los ojos, porque la chancla, ¿no? Entonces, en algún momento de forma inconsciente tuvimos que renunciar a nuestra autenticidad para poder pertenecer, porque eso tiene que ver con la naturaleza humana, ¿no? O sea, la naturaleza humana, como te decía, es relacional. Si no eres parte de, a diferencia de quizá otros animales, mamíferos y demás, que pueden nacer y se van solos, o sea, y crecen solos, nosotros como humanos necesitamos de un entorno y de una relación, de un grupo para poder crecer. Entonces decidimos renunciar a nuestra individualidad, a nuestra autenticidad con tal de pertenecer a un grupo, llámese familia, llámese mamá, papá, ¿no? Escuela, sí. Para entonces poder pertenecer y poder sobrevivir, entendiendo que si no somos parte de un grupo, morimos. Y eso es como parte de nuestra naturaleza humana inconsciente, pero renunciamos a nuestra autenticidad. Y entonces, claro, cuando tenemos 45 años y queremos no decir, no, yo soy auténtico y demás, es cuando vienen los choques y decimos, no, pues realmente no, si hago tal cosa porque quiero quedar bien con mi jefe o si hago tal cosa, ¿no? Que a ver, también hay diferentes capas. Por supuesto, una cosa es ser responsable y hacer las cosas como se deben, pero ¿en qué momento uno tiene que renunciar a su propia voz, a la voz interna, con tal de pertenecer? Ahí es donde viene el quiebre y es donde se desconectan las emociones. Esa es una gran discusión, porque el tema es cómo educas a tus críos, a tus crías. ¿Qué modelo de valores y qué modelo educativo vas a emparejar, vas a aliarte para poder criar? Criar y educar como dos conceptos distintos, ¿no? Este tema de y hasta dónde vas a darle las libertades y después podemos entrar hasta dónde están los nos que replicamos o que nos sembraron y que los replicaron, porque eso también entra en cómo paternamos y cómo maternamos en nuestras familias. Y qué tanto todos en lo que hemos ya mamado, construido, educado, leído, no leído, pues estamos replicando, Alex, Sí. ¿no? Este tema de a mí cómo me cuesta trabajo y me haces recordar los nos en mi familia. Entonces, de repente, los nos es a mi hijo, ¿no? O sea, el tema de yo le doy libertad y después me encuentro en los nos que no quiero decir. Y dices, le estoy coartando, pero hay veces donde lo haces inconsciente y hay veces que también son necesarios, ¿no? En este tema de poder guiar para que, híjole, está jodido lo que voy a decir, pero es una reflexión, para que quepa en el entorno social donde estamos viviendo. Sí. ¿No? Este tema de dejar donde nos molesta, y muchas veces después es donde reflexionas por qué el no es significativo para ti y por qué hay cosas que te molestan a ti o a la mamá, a la abuela, a los tíos, el que anden descalzos. Hay gente que le molesta que anden descalzos o descalzas los críos, ¿no? O que tengan el pelo largo. Que bueno, no sé, hoy los entornos donde todos los niños tienen un look distinto y son pelos más largos que otros más cortos, más largos, pero sí. Y luego cuando mi propio hijo tiene el pelo más largo, una parte de la familia dice, ¿por qué no te has cortado el cabello? Ya no sabes a dónde, cómo malabarear estas cosas. Pero es este entorno social, es donde le das la libertad, en donde lo vas guiando, en donde lo social pesa y en donde la autenticidad. No le robamos la autenticidad a nuestros críos, a nuestras crías. Tal cual. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como papás y mamás. Es encontrar cierto punto de equilibrio entre las exigencias de la sociedad y lo que nosotros, digamos, las creencias propias y lo que eso implica cuando decimos no les queremos pasar esto a nuestros hijos y demás. Pero creo que al final ese punto de equilibrio está en la disponibilidad emocional. Eso para mí ha sido una experiencia sumamente reveladora, digamos, desde que me di cuenta y he tratado de hacerlo como mucho más aplicable en la paternidad con mis hijas. Yo siempre he creído, no me gusta mucho poner etiquetas, pero si tuviéramos que categorizar, digamos, como tipos de paternidad, yo siempre he creído que hay 3, quizá 4, ¿no? O sea, el papá que es elemental. Papá elemental para mí significa el papá que es proveedor y que pues da la lana, ¿no? Y proveedor económico. Que es una parte importante, pero pues es elemental. Y es su rol, ¿no? El rol que dice, hasta aquí llego. Y que con eso se siente suficientemente satisfecho, pues, ¿no? Y eso es parte también de su propia experiencia y eso es un rol, ¿no? Otro que tiene que ver con el papá que está presente y que puede ser presente, no necesariamente proveedor, ¿no? Entonces ahí como que son diferentes. Y otro que es disponible emocionalmente, que es muy diferente estar presente a estar disponible emocionalmente, ¿no? Porque yo puedo estar presente en todos los partidos de fútbol de mi hija y pues ya que bueno, o estar presente en los desayunos y en las comidas y cuando se duermen y tan. Pero eso no necesariamente
ayuda a que... El mami o papi van. Claro, ¿no? Pero eso no necesariamente ayuda a que haya esto que estamos hablando como una posibilidad de que la niña o el niño se entienda respecto a su rol en la familia, que esa es la responsabilidad del papá, ¿no? Y eso solamente ocurre cuando hay una disponibilidad emocional. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo definirías la disponibilidad emocional? Que se generan las condiciones necesarias para poder ser vulnerables. Es decir, un proceso de aprendizaje y entendimiento mutuo en donde cada uno, o sea, papá, mamá con hijo, hija, son capaces de expresar lo que está sucediendo adentro de ellos, ¿no? Sin juicio, sin crítica, ¿no? Y simplemente escuchando lo que está sucediendo, porque en la medida en la que somos capaces de escuchar y somos capaces de reflejarnos en este espejo relacional, entonces no solamente los niños, nuestros hijos pueden poner orden a sus emociones y los acompañamos, sino que nos ayudan a nosotros mismos como papás a también nos obligan a tener que poner orden en nuestras propias emociones, ¿no? Y ese es en ese como vaivén, ¿no? de aprendizaje mutuo en donde realmente se da esto, que es la posibilidad de alcanzar el equilibrio entre es que me caga que me hagan esto y esto y esto, pero si yo soy capaz de decirlo, entonces le estoy quitando esa carga emocional que después se va a convertir en una creencia que me va a perjudicar la vida porque ya me chingué y me dijeron de chiquito que tengo que hacer esto y esto. Pero si te lo dicen y tú eres capaz de moldearlo respecto a tus emociones sin tener que renunciar a tu autenticidad, y eso pasa por poder decir las cosas y ser contenido emocionalmente en la relación, entonces estas cargas se diluyen, ¿sabes? O sea, dejan de ser este peso pesado de pípila que después se convierten en las grandes cargas de los adultos. Sí. ¿Y la cuarta? La cuarta es alguna mezcla de las anteriores, ¿no? Porque puede haber, digamos, si eres disponible emocionalmente, probablemente eres presente y proveedor, ¿no? O sea, digamos, hay como diferentes mezclas. Puede ser presente sin ser proveedor, puede ser proveedor y presente, o puede ser todas las anteriores, ¿no? Claro. Pero de la más elemental, yo creo que la más significativa en términos de paternidad consciente es esta de estar disponibles emocionalmente, ¿no? Y claro, ¿qué necesitas para estar disponible emocionalmente? Pues haber pasado por un proceso donde tú mismo tienes que revisarte y tener herramientas para poder conectar con tus emociones. Es que eso es lo que está verdaderamente difícil hoy en día. Omar, yo lo he visto, es en algunos acompañamientos que tengo con personas, hombres o mujeres, pero cuando tú, porque además es como muy somático tratar de conectar con el cuerpo y con las emociones, pero ponerle el nombre a qué emoción estás sintiendo ahorita, la gente tenemos dificultades en... O sea, puede estar las personas llorando, ¿no? ¿Qué sientes en este momento? Y les cuesta trabajo decir tristeza o les cuesta trabajo decir enojo, ¿no? Porque identificarlas. Claro, hay capas y capas y capas que se construyeron en torno a no puedo decir lo que está pasando porque se me hace vulnerable, porque me van a regañar, ¿no? Y lo sabemos, ay, ¿cómo chillas por eso? Ay, no sé, niña, ¿no? Sí, y todas estas cosas que se fueron generando en nuestras creencias y que hoy en día nos tienen completamente desconectados. Entonces, claro, para estar disponible emocionalmente, pues hay que estar en contacto con las emociones. Y ese es el proceso. Pero tampoco es como que uno llega a un punto en donde, ya estoy disponible y entonces ya puedo hacerlo. Yo creo que es más bien un proceso de aprendizaje que se forza justo cuando uno quiere pues estar en esta línea con los hijos y las hijas, ¿no? Oye, nada más una pausa. En eso cuando dices, la gente no identifica con claridad sus emociones, cuesta trabajo identificar las emociones. Y yo en este proceso que hablaba también de la vulnerabilidad, encontré, y es parte de la capacitación, que hay un mapa para identificar las emociones. O sea, la pausa es para decirle a los cavernícolas o las cavernícolas que busquen ese mapa. Lo googlean, ¿cómo se llama la inteligencia artificial? Para iba a ser también verbo. Lo testean también, ¿cómo se lo dipsiquean ahora? Y te van a hacer ese mapa de emociones. Y es sencillo porque hay unos que te dicen, esto que tú sientes se conecta con 3 emociones. Ve identificándolas y con cuál crees que se acerque más. Y te hace sensible para ir construyendo este vínculo con lo que hace que también vaya cambiando la bioquímica de tu cuerpo, que son tus emociones. O sea, las emociones no son... Por eso digo que las estamos dejando muy de lado, le estamos no valorando, porque esto es bioquímica y está estudiado. Hay estudios que hablan sobre la ciencia de lo que pasa con tus emociones conectado con la bioquímica de tu cuerpo y luego de tu cuerpo conectado con los padecimientos. Tal cual. ¿No? Entonces, o sea, bueno, pero hay muchos temas ahí alrededor, pero es interesante hablar de las emociones, cómo nos puede costar trabajo y cómo yo creo el trabajar nuestras emociones, Alex, los hijos te hacen trabajar tus emociones, sí o sí. Sí o sí, a fuerza. Pero fíjate, es bien interesante porque
tampoco, o sea, dentro de la misma sociedad se han ido perpetuando como estas disfuncionalidades respecto a las emociones, ¿no? Estamos muy acostumbrados a decir, ay, es que siento que debía haber hecho tal cosa. Claro. Así, a ver, eso no es un sentimiento. Sentir que, ¿no? Ajá. O me siento impotente. Eso en realidad tampoco es una emoción. Eso es una creencia. Es decir, hay una percepción respecto a alguna situación que te hace pensar que no estás logrando conseguir algo y entonces eres impotente. Pero eso no es una emoción. Y es bien importante hacer la diferencia entre creencias y emociones porque, como te hace rato, son las creencias las que se programan, las que nos programan todo el tiempo y las que hacen que operemos de alguna forma, ¿no? Hay una frase de Jung que es bien, y me gusta mucho, que dice algo así como, si no haces consciente lo inconsciente, esto te va a dirigir toda la vida y tú le llamarás destino, como, esto es lo que me tocaba, pero no, en realidad es tu programación la que está ahí. Lo que hay que hacer es traerla al consciente y identificar estas creencias, porque todas las emociones están ligadas a una creencia. Es decir, las emociones son resultado de algo que pensaste primero. No puede haber una emoción en el vacío, así como, de pronto me sentí triste. Claro, te sentiste triste porque hubo un pensamiento que te originó esa emoción. Te conectó con algo que es una referencia. Por supuesto. Y entonces las emociones se convierten en pistas, ¿no? En pistas de, sentí tristeza. Y por eso la indagación, ahí es donde empezamos un poco a cuestionar, ¿no? Y eso es bien importante hacer esta distinción porque las emociones son válidas, siempre son válidas. No hay forma de decir, ay, no, la tristeza es no puedes sentir esto, ¿no? Pero cuando pasamos al terreno de las creencias, ahí es donde sí podemos empezar a cuestionar y decir, ¿verdaderamente eres impotente respecto a esto? ¿Verdaderamente sucedió esto? ¿O es una percepción que tú tienes a partir de tu propia experiencia cuando eras niño y te hicieron bullying? Pues, ¿no? Y pues ahora crees que todo mundo cuando reacciona de esa forma te está haciendo bullying sin que necesariamente esa sea la situación, ¿no? Entonces, la forma en la que podemos empezar a digamos, diferenciar es cuestionando, ¿realmente es algo que estoy percibiendo o es algo que estoy sintiendo en mi cuerpo, ¿no? Y tú decías, este mapa es buenísimo. De hecho, creo que hay 2 o 3 y depende con qué especialista te acerques, puede haber alguna más que otra, ¿no? Pero son 5 o 6 emociones básicas, ¿no? Ahí. El miedo, exacto, el miedo, la alegría, el enojo, ¿no? La aversión o el asco y demás. Y ya después vienen otras que se derivan o que son como símiles a estas raíces. Pero si somos capaces de poder conectar con estas emociones, entonces somos capaces de después conectar con qué lo detonó. Y si somos capaces con conectar qué lo detonó, entonces podemos empezar a identificar qué haría diferente. O esto es válido, no es válido, esto realmente es como yo creo o no creo. Y por supuesto, hacerlo en sí mismo es un ejercicio difícil. Es como quererse sacar de un pozo sacándose, ¿no? O sea, jalándote del pelo, pues está cabrón que lo hagas tú solo. Y por eso la relevancia de que haya acompañamiento. Pero es un ejercicio muy personal porque tiene que ver con que el individuo que está haciendo ese ejercicio se dé cuenta de cómo está hilado lo que vive hoy con lo que le pasó en la infancia principalmente. Y es conectar, trabajar mucho las emociones, porque las emociones es un centro de muchas cosas. No es solamente el resultado, ¿no? O sea, viene, se conecta con el pasado, se conecta con tu vivencia y se conecta también con las reacciones. O sea, el papá, pensando en los cavernícolas, Alex, o tú como papá y yo como papá, ¿en qué momento un comentario o una situación te puede sacar de tu centro? Y que tires un grito, que te enojes, que castigues y que después dices, te puedo hacer algo distinto, ¿no? Pero es una emoción que está ahí, que yo creo que como he experimentado mis molestias, mis enojos, es porque estoy estresado, estoy en otras cosas y además llega que, ¿cómo que no estás sumando bien? ¿O cómo no estás multiplicando bien? ¿No? Entonces, espérame, no puedo. Entonces, son otras circunstancias que en realidad es aprender a identificarlo, a canalizarlo, a digerirlo, la autorregulación, ¿no? Iba a decir yo como a canalizarlo o a manifestarlo. Pero eso, yo me siento como en el privilegio, hablarles del privilegio, porque soy un cuate que estudia, que tiene este podcast, que está escuchando a muchos expertos detrás de este micrófono y que le ha dedicado tiempo a ello. Pero también creo que papás y mamás en situaciones donde no pueden controlar o no escuchan o no tienen la capacitación, pues no reflexionas a veces estas circunstancias, las normalizas. ¿Qué podríamos decirle a los papás o a las mamás que en algún momento como ese les explotan, sacan, ¿sabes? Porque creo que también hay algo que no hemos hablado mucho. Hace un par de semanas tenemos una experta en violencia. Y el tema es... ¿qué les dices a alguien en su vida cotidiana para autorregularse? Lo primero que me acaba de decir es
autorregularse. ¿Qué es esto? La autorregulación para no llegar a generar violencia con tus hijos. Y no es que, digamos, estamos construyendo la generación de cristal, o no, es más allá de eso. No es hacer débiles a nuestros hijos, es más bien darle herramientas emocionales a los papás, a los cavernícolas que nos escuchan y que nos ven, Alex, para que en ese momento donde uno no se autorregula, Sí. cómo autorregularse y qué hacer para acercarte a tus emociones, a lo que aprendiste. E igual tocó ser, bueno, yo digo, pero no 100% me tocó ser generación de la chancla, aunque la conocí, Sí. ¿no? Todos estamos familiarizados de alguna manera, sí. Y después es más mal vista la chancla, pero yo creo que debemos de desmitificarla. La chancla como el orden, como la disciplina, es algo que te ayuda. Y no sé si sea con la chancla, con el guarache o con un cinto. O sea, es el hecho de la autorregulación, también de los críos, de la disciplina y también de los caminos hacia dónde podemos guiar mejor a nuestros hijos de lo que está bien o no está mal, ¿no? Que si agarras aquí caliente te vas a quemar y va a haber una consecuencia que se llama herida, o si agarras un cable, pues también puede pasar algo que, y no ir más arriba, ¿no? Que ese es el principio. ¿Qué le dirías a los cavernícolas cuando llega este momento de la olla? Me acuerdo, no sé por qué, pero me acordé ahorita de algún comercial de la olla express en Canal 5, ¿no? Que cuenta hasta 10, Sí. ¿no? Que esta era la autorregulación pública Sí. en Canal 5. Sí. Y yo creo que ya hoy en día hay más información disponible, digamos, muy asequible, Sí. ¿no? De mucho tipo de herramientas justo para la autorregulación. Pero déjame contestarlo en 2 puntos principales. La primera tiene que ver con diferenciar entre reacción y respuesta, y la segunda tiene que ver con la posibilidad de ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, en esto de reacción y respuesta, lo que te diría es, de nuevo, un poco regresando a esto de darse cuenta desde dónde pasó lo que pasó, ¿no? Porque la diferencia entre reacción y respuesta tiene que ver con si estás siendo capaz de tomar la decisión ante lo que sucede o si es algo que el cuerpo está haciendo de manera automática, ¿no? El cuerpo tiene memoria, eso es básico. Eso es parte de este tema de indagación compasiva. Y cuando digo que el cuerpo tiene memoria, tiene que ver con que cuando algo así pasa, de algo que te detona y sacas al logro que traes dentro, efectivamente es porque hubo un gatillo, hubo algo que fue inconsciente, no pudo contenerse con, digamos, los controles internos que puedas tener y salió explotado así como agua va, ¿no? Sí. Entonces, eso fue una reacción ante algo que te gatilló. Y esto que te gatilló, tú puedes decir, ay, pues nada más rayó la pared y ya no fue así como gran cosa. Pero en la forma en la que el inconsciente lo mira, no tiene que ver con que lo rayó o no lo rayó. Puede ser que no respetó, puede ser que invalidó tu voz, pues, ¿no? Y eso es lo que generalmente hace que el cuerpo reaccione. O sea, que reaccione tiene que ver con gritar, con dar manotazo, con aventar la chancla, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de responder. La respuesta es cuando una persona puede decir, a ver, ¿qué pasó aquí? O sea, el rayo, pero realmente ¿Es grave? es grave, Ajá. no es grave. Pues sí, estuvo mal, pero puedo hacer que lo limpie, ¿no? Y respondes. Son 2 formas distintas. Entonces, la respuesta tiene que ver con hay algo que está lastimándote, hay algo que te duele a ti y que por eso tú reaccionaste de esa forma. Tu cuerpo reaccionó de esa forma porque no había otra manera de liberar ese dolor, entender ese dolor. Entonces, si pudiste responder, entonces tiene que ver con que es algo, digamos, relacional con la otra persona. Si es algo que te dolió, pues hay que trabajar en por qué me dolió y investigar un poco, pues, ¿no? Porque es la única forma de sanar las heridas, entender de dónde viene y por qué se dio. Pero hacerlo, y es el segundo punto, de forma compasiva. Porque somos muy dados también, creo que somos una sociedad muy culpígena. Es decir, es que la cagué, debía haber hecho mejor y no sé qué. Y nos tiramos incluso un poco como al drama, como si esto resolviera algo, siendo que no solamente no lo resuelve, sino que en ocasiones hasta que lo agrava, pues, ¿no? Porque sigue ampliando esta distancia. Pero si somos compasivos en el sentido de darnos cuenta que esto viene de algo que es resultado de alguna experiencia y que quizá podemos hacerlo mejor, pero haciéndolos como de forma de apapacho, pues entendiendo que es un mecanismo. O sea, a veces no nos damos cuenta que esta forma de reaccionar y bla, bla, lo que te decía, fue un mecanismo que nos permitió sobrevivir. O sea, fue la única forma en la que entendimos que pues podíamos ir lidiando con todo lo que nos estaba pasando en la vida, ¿no? Entonces, este mecanismo se convirtió en algo en algo útil, en algo bueno, en algo positivo, porque nos permitió ser parte de la manada, ¿no? Claro. Cavernícolas o no, pero ser parte de la manada, ¿no? Y entonces de pronto decir, no, ya no quiero que esté ahí, pues no, llevas 40 años
siendo parte de esto, no es como que de un día al otro, por más que te des cuenta, lo vas a cambiar. Pero en la medida que eres compasivo, decir, ya me di cuenta que esto me reaccioné así porque cuando el no de mis hijos, o pues no. Sí. Entonces hay forma de irlo transformando, ¿no? Y entonces creo que tiene que ver con que uno se dé la oportunidad de ser consciente, pero hacerlo como también desde el apapacho, ¿no? Porque también esta parte de la masculinidad tóxica tiene que ver con cómo nosotros mismos como hombres nos tratamos a nosotros mismos, pues, ¿no? Que también somos violentos con nosotros mismos, también somos agresivos con nosotros mismos y nos reprochamos y somos hasta capaces de decir, ¿cómo me voy a dar amor a mí mismo? Suena como hasta raro, pues, ¿no? ¿Cómo es eso de ser cariñoso conmigo mismo cuando ni siquiera lo soy? A veces ni con mi pareja, a veces ni con mis hijos, ni nada, como conmigo mismo. Pero eso tendría que ser el punto de partida. Está bueno porque en realidad es hablar de esto pasa en nuestros día a día, en nuestros momentos fáciles, difíciles, en esos momentos donde respiras y te das cuenta quién eres. Y eso nos pasa a todos, en todos los momentos, en todos los instantes, sin importar el escenario. Claro. O sea, a veces estás enfocado en tus juntas de trabajo, en el tráfico, pero siempre hay un momento para verte, para observarte, observar quién es tu ser, quién está detrás de lo que tú piensas, de tu mito, ¿no? Sí. Y cuando dices, hay una circunstancia difícil, ¿qué herramientas tenemos o vamos construyendo cada uno para generar o para poder tener una autorregulación que sea nuestra respuesta a la reacción al hecho, al que sea, en una junta o con tus hijos? Y después me gusta mucho el concepto 2 que pones, el de la compasión. Porque la compasión también es aprenderte a ver con un poco de cariño. Y dime si igual me equivoco, pero porque no soy experto en ello, pero creo que desde ahí también se construye la autoestima. Desde ahí a ti mismo te vas abrazando, apachando, reconociendo y teniendo esta resiliencia también de cuando te equivocas, no recriminarte que solamente te equivocaste y eres una equivocación andando, ¿no? Que a veces somos así, o por lo que sea, esta equivocación me rompen el corazón todo el tiempo, elijo las mismas paredes, cometo los mismos errores una y otra vez. Son creencias, ojo, ¿no? Son creencias. Claro, entonces ¿no? En la medida en la que somos capaces de verlas, los vas depurando. Sí. Entonces, más allá de ser esto, eres cómo te vas reconociendo. La regué, fue un error. Es un error, tiene una dimensión. Y esa dimensión te da pie para aprender de ese error, de lo que hiciste, de lo que dejaste de hacer, pero también conectar con otras cosas. Tal cual. Y decías, ¿cuál puede ser como un mecanismo o algún tipo de herramienta que te permita autorregular? Es estar en el presente. Porque cuando yo te decía, y esto también es parte del enfoque de indagación compasiva, pero cuando estamos con toda reacción a la emoción y demás, es porque no estamos en el presente. Estamos actuando desde el pasado, desde el niño abandonado, desde la herida de la infancia, ¿no? Entonces, lo que está manifestándose es el pasado, no el presente. Entonces, cuando somos capaces de estar en el presente, es decir, exploté. Ok, exploto, me tomo 2 minutos, me aparto, o si se puede o no, para estar en el presente, qué está sucediendo conmigo en este momento, que tiene que ver mucho con mindfulness en el presente. Entonces somos capaces de conectar con la emoción, y en la medida que somos capaces de conectar con la emoción o con algo que está sucediendo en nuestro cuerpo, ¿no? La respiración o el latido, a todo lo que da, o hormigueo en los brazos. Entonces mantenernos en el presente nos permite autorregular y poner equilibrio en las emociones, y desde ahí empezar a responder. No reaccionar, sino responder, que tiene que ver con la capacidad de dar una respuesta a partir de elegir, es decir, tomar decisiones. Puedo ser un cabrón, o puedo ser buena onda, o puedo regañar a mi hijo, o puedo ahorita calmarme y después acercarme con él y decirle no debiste haberlo hecho y demás. Pero eso ya es una respuesta, no es una reacción. Y eso sí se da en el presente si estás regulado emocionalmente. Y eso también, Alex, se relaciona con... Yo he estado en capacitaciones sobre desarrollo de habilidades para el liderazgo. Y en el liderazgo más empresarial, ¿no? Y creo que de alguna manera también está conectado con eso, con otras palabras, ¿sabes? O sea, porque al final de cuentas, un líder, y hablando líder de una empresa, de un equipo de trabajo, de una familia o de unos críos, sí, lo que me acaba de decir es el líder tiene que transmitir, replicar y reproducir todo el tiempo los valores de tu compañía. Y si lo haces así, y lo haces, la circunstancia que esté enfrente, los mejores líderes tienen grandes anécdotas de cómo resolvieron una circunstancia difícil respondiendo, no reaccionando. Lo más fácil es reaccionar por todo mundo. Y me parece que hoy, y alguna vez lo pensé, es que somos huevones cuando reaccionamos. Somos solos o cuando sobrereaccionamos, que eso todavía hay el siguiente nivel.
¿no? Se metió alguien y ya se le estás mentando la madre. Sí. Ya estás enojado, ya también es pura sobrereacción. Y es por ser huevón, no trabajas en ti, no te mides, no respiras, no haces un esfuerzo para Ver qué está pasando. Para ver qué está pasando Sí. y ver todas las circunstancias y responder por la mejor manera. Entonces, en temas de liderazgo, en esto, o sea, solamente para los cavernícolas que nos escuchan, no es solamente hablar de cavernícolas, hablar sobre la ternura de voltear a ver a los hijos, cargarlos y darles un beso. No solo el reto real de la vida diaria, de cómo manejas una circunstancia difícil en tu casa con el ser más querido, más amable y que te detona la ternura que nada te lo ha detonado en tu vida, que yo creo que son los hijos. Por supuesto, porque además no podemos olvidar que somos un molde para nuestros hijos, Sí. ¿no? O sea, ese creo que es como la mejor descripción. Es decir, nuestras hijas y hijos aprenden a relacionarse con el mundo a partir de cómo se relacionan con nosotros como papá y mamá. Entonces, si se relacionan con nosotros de una forma, se van a relacionar de esa forma con el mundo. Si nosotros como papás somos capaces de acompañar a nuestros hijos a relacionarse de cierta forma, entonces de alguna manera estamos permitiéndoles a ellos relacionarse así con el mundo, ¿no? Y lo mismo lo que ven entre la relación mamá y papá, por supuesto, ¿no? Puesto que decías de líder, me parece que sí, porque al final somos líderes de nuestras familias, líderes y lideresas, pues, ¿no? En donde nosotros somos los encargados de hacer la contención relacional de nuestros hijos. Sí. O sea, no podemos jamás pensar, es que fue culpa del niño a ver, no, es que eso es como, dirías tú, eso es de huevonería, pues, ¿no? Sí. Es como muy fácil quitarse la responsabilidad y decir, no, pues es que el niño es un niño berrinchudo. Sí. Me caga porque siempre está haciendo los mismos berrinches, claro. Sí. Pero el tema no es que el niño sea berrinchudo. El tema es que el espacio en el cual se está desarrollando no le está permitiendo al niño o niña poder ser auténtico, poder decir lo que piensa, lo que siente. Y entonces quien está detrás de esa responsabilidad siempre, mamá y papá, pues, ¿no? Siempre. Entonces ahí sí implica pues poner manos a la obra, pues, ¿no? Y hacer la tarea si es que estamos decididos a ser como el ejemplo que queremos para nuestros hijos e hijas. Porque luego si no es como muy fácil así de, no, pues es que ese niño es así porque así era solito, ¿no? No, siempre es un reflejo de lo que aprendió en casa. Y eso creo que está como hasta muy, como el cliché, ¿no? Como el tema de pues los hijos son lo que ven en casa. Y sí, pero quizás si lo escudriñamos un poco más de qué significa eso, ¿no? O sea, qué significa que sean lo que ven en casa, no solo porque lo ven. Incluso hay estudios bien interesantes, Omar, creo que, bueno, no sé si el autor, creo que es Borges se apellida, pero hay estudios bien interesantes respecto a cómo funcionan los sistemas nerviosos, ¿no? Y estos estudios lo que dicen es el sistema nervioso se conecta con el sistema nervioso del niño, se conecta con el sistema nervioso del papá. Y el nivel de intercambio de información se da en el sistema nervioso. Entonces, no importa si tú con palabras le dices, no, mijito, es que lo que tienes que hacer es esto y esto y esto y esto. Si tu sistema nervioso no le está dando la información, o sea, como auténtica, como sientes, lo que estás pensando, lo que tu cuerpo dice, entonces el niño no está captando tus palabras, está captando lo que tu cuerpo le quiere decir, la emoción que te está diciendo. Y entonces lo que es válido para él, no importa que tú le bajes el cielo, la luna, las estrellas, te amo, mijito, recétale lo que quieras. Pero si no lo estás sintiendo, entonces tu hijo lo que está percibiendo inconscientemente es lo que está diciendo tu sistema nervioso. Y es el tema de cómo uno debe ser genuino con sus hijos o con sus hijas. Claro. Y con uno mismo, tiene que ser auténtico. Uno, sí. Claro, desde ahí parte la posibilidad de enseñarle a tu hijo o hija a ser auténtico consigo. Sí, porque no le puedes decir, no le faltes al respeto al policía y tú eres el que le hace falta el respeto al policía. Y no sé tú, pero a mí mi hijo hace poco, yo donde me acabo de mudar y donde me mudo, me toma 10 minutos dar una vuelta y yo lo agarré así como prácticas de mis vecinos, que llegué y ya lo estaban haciendo. Es un edificio para meterte en un callejoncito que no pasa nadie, no pasa gente, no circulan pocos. Pero me metí en es un edificio, o sea, 10 metros, 5 metros de la fachada de al lado. No nos tocó esa fachada y los otros sí salen directo. Y el otro hay tráfico. Entonces me di la vuelta hace poco por ahí y mi hijo luego me dijo, papá, ¿esto está bien? ¿Qué? Ya sé. No, o sea, estas cosas que te retan. Esas son mis hijas también. ¿No? Sí, sí. Y entonces te van retando y te van diciendo, oye, pero esto es una infracción. Está prohibido. Sí, está prohibido. Lo acepto. O sea, sí, está prohibido. Yo creo, a mí me pasa todo el tiempo. Yo creo que de las cosas más difíciles es ser coherente y consistente. Eso es yo creo que es. Está cabrón, porque claro, regreso, uno sabe cuál es el deber ser y lo que ¿no? Y quiere como enseñarles a los hijos e hijas, pero ante ciertas circunstancias el cuerpo es el cuerpo y reacciona y toma decisiones y cuando ya estás a la mitad
y de pronto viene la pregunta de, oye, pero no me dijiste, pero qué Sí. no. Y dices, ¿cómo te digo que no? Que no hagas haz lo que te digo, no lo que yo hago. ¿sabes? Exacto. Pero eso no funciona así. Mm. Más que queramos, no funciona así. Y creo que ese es como para mí un gran descubrimiento, pues, ¿no? Y una gran obligación porque de pronto somos como muy de, hay que decirles a los niños y by the book y lo que tienen que hacer y demás. Pero si no eres en la medida de lo posible consistente, si no crees tú lo que estás diciendo, entonces no hay forma en que los niños lo vean como una verdad para sus vidas. Y son de esas cosas que son difíciles en la vida diaria. Y luego yo pienso, hoy cuando venías acá, pensaba en cómo unos conocidos de repente me han compartido que tienen ciertos retos personalmente con su paternidad, pero no han hecho nada para transformarlo. Entonces yo pensaba, creo que es porque cada día pensamos que cada día está nuevo. Lo tenemos tan de cerca en nuestra vida cotidiana con la pareja, con los hijos, que cada día es un día nuevo. Sí. Tenemos esa fortuna todos en este planeta, en esta vida, los humanos, que cada día es un día nuevo, puede ser un día nuevo. Entonces, para bien o para mal, o lo refrendas lo que ya sabes, lo que haces, o lo retas, o haces algo nuevo con cada día. Entonces, yo creo que por eso a veces no le dedicamos esta importancia a cosas tan cotidianas como la crianza, la educación, la convivencia, la paternidad, la maternidad. Y ojo, que siempre que digo paternidad también hablo de maternidad, ¿no? Y es cómo acompañar mejor esta experiencia, esto que se vive, que se siente diario, Alex, cuando es padre o madre, pero hablo de lo que conozco como padre. Y de repente no te preocupas a modificar esas cosas porque está diario ahí. Sí. Y diario tenemos un día nuevo, ¿no? Y a veces pensamos que la familia no va a pasar nada si no modificas o mejoras lo que hace. Y la otra día a es día. que también requiere de mucha energía y tiempo, ¿no? Sí, sin duda. Si uno quiere hacerlo como de forma consciente y hacerlo es pues de todos los días, tal cual, ¿no? Ujú. Y a veces es muy cansado porque implica tener que hacer mucho ejercicio con uno mismo y estar al pendiente de uno mismo y demás. Sí puede haber momentos en donde pues la vida nos gana también. Sí. Así como de sí. hoy no quiero ser ese papá que no. Sí. Y se vale, es también parte de ser compasivo con uno mismo. Pues Sí. uno no puede estar creyendo que todos los días puede ser el ejemplo y demás, porque también es parte de enseñarle a las y los niños que pues son seres humanos y que no lo van a lograr todos los días siempre y que se vale equivocarse y se vale remendarlo y se vale cometer el error y aprender del error. Y no, entonces creo que todo eso es el mensaje, como que de pronto tenemos esta espada de Damocles que la sentimos aquí de, ay, es que hoy lo hice muy mal. Pues sí, a lo mejor mañana lo va a hacer bien y eso va a ayudar. Pero si lo hiciste mal, ¿qué significa realmente hacerlo mal? ¿No? Y a lo mejor no reaccionaste o no respondiste como querías. Bueno, ¿qué aprendiste? ¿Qué les puedes enseñar a tus hijos de eso? Si eres auténtico, yo creo que es como el gran aprendizaje. No existe tal cosa como regarla si eres auténtico y si tus hijos son capaces de relacionarse con eso y aprender de eso, aprender a acomodar sus emociones a partir de eso, porque entonces la experiencia es válida, ¿sabes? No es que claro. no es bueno o malo, hubo una experiencia y es válida, le sirve para ellos o ellas acomodarse al entorno y desde ahí irse como adaptando a lo que les va a encontrar, que a veces relaciones fáciles, a veces relaciones difíciles, a veces trabajos que les apasionen, a veces trabajos que los odien, y desde ahí tendrán que irse pues desenvolviendo. Es un gran tema y creo que es un muy buen punto para ir cerrando este episodio. Me quedo, Alex, se va como agua el tiempo. Ya no platicamos más sobre el rol como papá, pero seguramente habrá otros episodios, otras oportunidades. Pero al final de cuentas me quedo con esto que está cerrando, Alex. Ojo, tranquilos, ¿no? A los cavernícolas. No siempre puedes ser ese papá perfecto. No puedes tener ni tú que te dedicas a eso, ni yo que me dedico a esto. Siempre lo vivimos. Y creo que lo mejor, y me hace caer en calma, en cierta paz, cuando dices, lo mejor es ser genuino, ser auténtico. Y tienes razón, ¿no? Uno elige conscientemente tus batallas. Yo le diré a los cavernícolas. ¿Qué sí puedes, qué no puedes? ¿Y cómo lo haces? Yo lo que digo es cómo lo hago mejor cada día, o cómo ya también es una decisión. En esa combinación, esos 4 modelos de paternidad que tú has definido, es una decisión el tiempo que le dedicas a tu paternidad. Sí. Y es un proceso continuo y permanente. Sí. Es como decía, ¿cuándo va a ser papá? Cuando esté listo. Tal cosa no existe. ¿Cuándo va a ser el mejor papá? Nunca. Hasta que te mueras vas a seguir diciendo, pude haber hecho tal cosa o esto y demás. Y será un aprendizaje. Entonces, pues hay que tomarlo con calma y tratar de ser conscientes respecto a lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo, porque eso sí es lo que les vamos a enseñar a nuestros hijos.
Y estas son cosas, yo creo que también hablar de manera cómoda entre otros hombres sobre cómo lo estamos viviendo. Sí, cómo nos faltó todo hacer. Nos faltó más otros temas. Por eso digo, creo que da para más. Sí. Pero a mí me gusta quedarme con estas ideas que hemos sembrado, que has traído a estos micrófonos. Alex, te agradezco mucho, porque seguramente, y eso está pasando con los 2 episodios, hay conversaciones que dice, qué interesante, quiero saber más sobre estos temas, y da para tener más conversaciones, Alex. Muy bien, serio. Te agradezco mucho que hayas venido, que además tú estás radicando en otra ciudad, vienes, y esto está fregón, porque son perspectivas, no solamente del chileangocentrismo, sino más bien, y eso estábamos buscando, otras visiones, otros aires, otros tonos, otras formas de mirar lo que estamos haciendo. Y qué fregón que México esté plagándose cada vez más de papás que estamos descavernicolizándonos un poco, ¿no? Y aportándoles socialmente a la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas cosas que son positivas seguramente, con una trascendencia social de impacto a largo plazo. Al contrario, Mar, gracias por el espacio y verdaderamente felicidades por impulsar esto que se necesitan más espacios como este. Encantado, y esto ya es un proyecto de vida, este es un propósito de vida también, Alex. Entonces seguramente seguiremos conversando más y en otros espacios también. Muy bien, muchas gracias. Cavernícolas, gracias por estar con nosotros en este episodio, en un episodio más. Seguro estos episodios están generando muchas reacciones positivas, comentarios, conversaciones. Si tú conoces a otro cavernícola que sabes que está interesado en estos temas, que lo ven, que la situación de estar como papás, como hombres en silencio, ya no es su situación más cómoda, no dudes en recomendarle Cavernícolas Podcast y a cada uno de nuestros invitados, expertos, voces, que también están haciendo mucho para que seamos distintos, para que en esta sociedad se reflejen cosas diferentes. Y seguramente espero que sea para mejor. Y si no, para reflexionarlo apenas. Para darte cuenta que hay otras maneras distintas de hacer este ejercicio de la paternidad. Soy Omar Estrada y lo que me resta decirles es gracias por seguirnos en todas las redes sociales como Cavernícolas Podcast y en X como Soy Cavernícola. Nos vemos en el siguiente episodio y uga uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó.